Imagina un ejército de células rebeldes, invisibles al ojo humano, que se multiplican sin control, infiltrándose en tus órganos, robando tus nutrientes y desafiando las reglas de tu cuerpo. Esto no es una película de ciencia ficción, es la realidad del cáncer. Cada año, más de 18 millones de personas en el mundo son diagnosticadas con esta enfermedad y casi la mitad perderá la batalla. Pero, ¿qué hace al cáncer tan letal? ¿Por qué, a pesar de los avances médicos, sigue siendo una de las mayores amenazas para la humanidad? La respuesta está en un error microscópico, un fallo en el código de la vida que cualquiera de nosotros podría estar desarrollando en este mismo instante. Permanece atento, porque lo que descubrirás en los próximos minutos podría cambiar tu percepción de esta enfermedad y de tu propio cuerpo. Todo comienza en el núcleo de tus células, donde el ADN, ese manual de instrucciones genético, guarda el secreto de la vida. Pero cuando una sola letra de este código se altera por el sol, el tabaco, o incluso por el simple azar, la célula puede volverse inmortal. Sí, has oído bien, las células cancerosas evaden la muerte programada, dividiéndose una y otra vez. ¿Cómo lo logran? Desactivan los genes protectores, los guardianes del genoma, y activan interruptores que las convierten en máquinas de crecer. Es como si un automóvil perdiera los frenos y acelerara al mismo tiempo, y lo peor es que tu sistema inmunológico, diseñado para cazar amenazas, a veces no las detecta. Pero esto es solo el principio. Ahora, piensa en esto, si el cáncer comienza con una sola célula mutada, ¿por qué no lo detectamos a tiempo? La verdad es escalofriante, puede desarrollarse durante años sin dar señales. Mientras hablamos, millones de personas llevan tumores ocultos del tamaño de un grano de arroz. Y aquí viene el primer giro aterrador, cuando el cáncer se hace visible, suele ser demasiado tarde. Pero, ¿qué ocurre exactamente en esa fase crítica? La respuesta involucra sabotaje biológico, redes de suministro clandestinas y células que viajan como espías por tu torrente sanguíneo. Hablaremos de ello, pero primero, ¿sabías que hasta los faraones egipcios sufrían de cáncer? Papiros de hace 4000 años describen tumores en el pecho, para los que no había tratamiento. Hoy tenemos quimioterapia y radiación, pero el enemigo sigue evolucionando. ¿Estamos condenados a luchar una batalla interminable? La clave podría estar en un mecanismo que las células cancerosas usan, y que ni siquiera necesitan para sobrevivir. ¿Cómo el cáncer consigue más recursos para crecer? ¿Por qué el sistema inmunológico no lo detecta? El engaño perfecto. En 1971, un científico llamado Huda Folkman hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre la guerra contra el cáncer. Descubrió que los tumores no son masas pasivas, son arquitectos maquiavélicos. Para crecer más allá de un simple grano de arroz, necesitan alimento, y lo consiguen engañando a tu cuerpo para que construya carreteras de sangre directamente hacia ellos. Este proceso, llamado angiogénesis, es tan crítico que Folkman lo comparó con sembrar semillas en un jardín de veneno. Imagínalo, el tumor libera señales químicas que ordenan a los vasos sanguíneos saludables diciéndoles, «Creced hacia mí». Y ellos obedecen. Así, el cáncer se conecta a tu sistema circulatorio como un parásito, robando oxígeno y nutrientes destinados a órganos vitales. Pero esto es solo una parte de su estrategia. Las células cancerosas son maestras del disfraz. Para evadir a tus defensas inmunológicas, esos glóbulos blancos que patrullan tu cuerpo como agentes de seguridad, activan proteínas llamadas puntos de control inmunitarios. Es como si llevaran una máscara que grita, «No soy una amenaza». Y el sistema inmunitario, engañado, las deja pasar. Pero hay más. En 2018, un estudio de la Universidad de Stanford reveló que algunos tumores incluso reclutan células sanas para protegerlos. Sí, convierten a tus propias células en cómplices, forzándolas a crear un escudo de colágeno y proteínas que bloquea medicamentos y radiación. Es una traición biológica, y ocurre en silencio. Ahora, responde esto, ¿qué tienen en común un tumor y una ciudad subterránea? La respuesta está en su organización. Los cánceres avanzados desarrollan microambientes tumorales, redes complejas donde células mutadas, vasos sanguíneos anormales y cómplices inmunitarios colaboran para sobrevivir. Es un ecosistema autosuficiente y mortal. Pero aquí viene el dato que te helará la sangre. Según la revista Nature, algunos tumores pueden liberar señales de estrés que dañan órganos distantes, incluso antes de hacer metástasis. Es como si enviaran bombas de humo para preparar el terreno. Y esto nos lleva al momento crítico, la invasión. Imagina una célula cancerosa desprendiéndose del tumor original. Es frágil, casi transparente, pero lleva en su interior un instinto asesino.
para viajar por tu sangre o linfa, se endurece, sobrevive a corrientes turbulentas, y cuando llega a un órgano nuevo, hígado, pulmones, cerebro, usa enzimas para cortar tejidos como un bisturí molecular. Allí, se esconde durante años, o despierta de golpe. ¿El resultado? El 90% de las muertes por cáncer ocurren por metástasis. Pero, ¿cómo algo tan pequeño logra algo tan catastrófico? La respuesta está en un mecanismo que la evolución nos dio para sanar heridas, y que el cáncer secuestra. ¿Por qué el cáncer usa la energía de forma ineficiente? ¿Cómo aprovecha los procesos de curación del cuerpo? Lo sabrás en el siguiente segmento. El secuestro de nuestros mecanismos de supervivencia. En 1924, el científico Otto Warburg hizo un descubrimiento extraño. Las células cancerosas consumen glucosa 20 veces más rápido que las sanas. Pero aquí está el misterio. Lo hacen de forma ineficiente, como si eligieran respirar en un mundo sin oxígeno. Este fenómeno, llamado efecto Warburg, fue ridiculizado en su época. ¿Por qué un tumor, con acceso a sangre fresca, preferiría un metabolismo tan primitivo? La respuesta, revelada un siglo después, es aterradora. No es un error, es una estrategia. Al fermentar glucosa como levadura, las células cancerosas producen ácido láctico, creando un entorno ácido que mata a las células sanas y abre espacio para expandirse. Es como si envenenaran el suelo para ser las únicas supervivientes, y tu cuerpo, sin saberlo, les da el azúcar que necesitan. Pero el cáncer no solo envenena, también hackea tus sistemas de emergencia. Imagina que te cortas la mano. En minutos, plaquetas sellan la herida, células inflamatorias acuden a limpiar bacterias, y nuevas células cierran la brecha. Es un baile perfecto, hasta que un tumor lo secuestra. Estudios de células demuestran que los cánceres activan genes relacionados con la cicatrización, convirtiendo tejidos sanos en andamios para su crecimiento. Peor aún, la inflamación crónica, esa que causan el tabaco, el alcohol o la contaminación, libera sustancias que nutren a los tumores. Es un círculo vicioso. El cáncer provoca inflamación, y la inflamación alimenta al cáncer. ¿La prueba? Personas con enfermedades inflamatorias no tratadas, como colitis ulcerosa, tienen hasta 7 veces más riesgo de desarrollar cáncer en la zona afectada. Ahora, un dato que te hará mirar tu cuerpo de otra forma: las células cancerosas son inmortales. Mientras las células normales se dividen unas 50 veces antes de morir, las cancerosas reactivan la telomerasa, una enzima que repara sus relojes biológicos. Piensa en ella como una llave maestra que abre la juventud eterna, pero solo para células mutadas. Y aquí está el giro macabro. Este mecanismo lo heredamos de nuestros ancestros más primitivos. Sí, los mismos genes que permitieron a las medusas regenerarse por millones de años, hoy son usados por los tumores para burlar la muerte. Pero el verdadero horror viene ahora. El cáncer no es un invasor externo, es una parte de ti que se revela. En 2015, investigadores de Johns Hopkins encontraron que hasta el 66% de las mutaciones cancerosas surgen por errores aleatorios al copiar el ADN. No son por el estilo de vida, ni la genética, son fallas en el azar. Esto explica por qué personas saludables, que nunca fumaron o bebieron, pueden desarrollar tumores letales. Es una lotería oscura que juegan tus 37 billones de células cada vez que se dividen. Y aunque tu sistema inmunológico elimina miles de células mutadas al día, solo necesita fallar una vez. ¿Cómo manipula el reloj biológico del cuerpo? ¿Por qué resiste los tratamientos médicos? En segundos te lo contamos. La guerra contra el reloj. En 2017, científicos del Instituto Salk descubrieron algo perturbador. Las células cancerosas no solo crecen, manipulan el tiempo mismo. Alteran los ritmos circadianos, ese reloj interno que dicta cuándo dormir, comer o regenerar células, para acelerar su división y silenciar tus defensas. Imagina un virus que reprograma tu computadora para que funcione solo de noche, cuando los antivirus están apagados. Así opera el cáncer, desincroniza tejidos enteros, convirtiendo órganos en territorios vulnerables. Pero esto es solo la primera capa de su estrategia temporal. Los tumores son maestros de la evolución acelerada. Cada vez que se dividen, acumulan mutaciones al azar, creando un ejército de células distintas entre sí. Es como si, en lugar de un enemigo, enfrentaras a miles de versiones mutantes. Esta diversidad, llamada heterogeneidad tumoral, explica por qué algunos tratamientos fallan. Mientras la quimioterapia elimina células sensibles, las resistentes sobreviven y se multiplican. En 2022, un estudio de Science demostró que un solo tumor puede albergar más de 100 variantes genéticas, cada una con debilidades distintas. Es una guerra de desgaste, y el cáncer tiene tiempo de su lado. Pero aquí llega un giro revolucionario. ¿Y si usáramos la evolución contra el cáncer?
En Londres, oncólogos aplican la teoría de Darwin a los tratamientos. En lugar de atacar tumores con dosis máximas de quimio, que eliminan células débiles y dejan espacio a las resistentes, administran fármacos en pulsos controlados para mantener a raya a las células agresivas y matarlas. Así, las versiones menos peligrosas del cáncer compiten con las resistentes, ralentizando su crecimiento. Es como dejar que dos enemigos se peleen entre sí, mientras tú observas desde las sombras. Sin embargo, el cáncer tiene otra carta bajo la manga, la inmortalidad programada. En 1845, la princesa de Gales describió en su diario un tumor de mama que crecía con la luna. Lo que ella no sabía es que algunas células cancerosas sincronizan su división con ciclos hormonales o ambientales. Hoy sabemos que ciertos cánceres de próstata se aceleran con la testosterona y los de tiroides, con el yodo. Pero el dato más inquietante viene de la NASA. En experimentos con astronautas, se comprobó que la microgravedad y la radiación espacial aceleran la mutación de células cancerosas. ¿Estaremos llevando al enemigo a un entorno donde se vuelve imbatible? Ahora, piensa en esto. Tu cuerpo tiene un protocolo para eliminar células defectuosas llamado apoptosis, un suicidio celular programado. Pero el cáncer lo sabotea. Las células mutadas producen proteínas como BCL2, que actúan como chalecos antibalas contra la muerte. Es como si un soldado traidor desactivara todas las bombas de su bando. Y aquí está la paradoja. Estos mecanismos de supervivencia existen para proteger a las células sanas, pero el cáncer los usa en su contra. ¿Cómo detener a un enemigo que se esconde tras tus propias defensas? ¿Puede el cáncer tomar decisiones por sí mismo? La mente oculta del cáncer. En 1951, una mujer llamada Henrietta Lacks murió de cáncer cervical, pero parte de ella sigue viva. Sus células, conocidas como ELA, se multiplican infinitamente en laboratorios, llegando incluso a contaminar otros experimentos. Este fenómeno revela una verdad perturbadora: el cáncer tiene voluntad de existir. Pero, ¿cómo toma decisiones sin cerebro? La respuesta está en un comportamiento llamado inteligencia colectiva. Estudios de la Universidad de Harvard muestran que células cancerosas se comunican mediante vesículas y proteínas, coordinando movimientos como un enjambre. Es como si millones de hormigas, sin líder, decidieran construir una colonia dentro de tu hígado. Hay algo más inquietante: algunos tumores actúan como embriones rebeldes. En 2023, investigadores del MIT descubrieron que células cancerosas reactivan genes que solo se usan en el desarrollo fetal. Estos genes, dormidos desde que naciste, les permiten moverse como lo hizo tu mano al formarse en el útero, invadiendo tejidos, creando vasos sanguíneos y evadiendo el sistema inmunológico, igual que un feto evita el rechazo materno. ¿Podría el cáncer ser un eco perverso de nuestra propia biología reproductiva? Los datos sugieren que sí. Y aquí viene el giro histórico. Los antiguos egipcios trataban tumores con emplastos de higo y miel, pero también usaban corteza de sauce, que contiene ácido salicílico, precursor de la aspirina. Hoy sabemos que la aspirina reduce la inflamación y el riesgo de cáncer colorectal. ¿Cómo lo supieron ellos? Un misterio. La verdadera revolución está en fármacos que despiertan al sistema inmunológico. En 2011, el primer inhibidor de PD-1 demostró que, al quitar la máscara de las células cancerosas, los glóbulos blancos las reconocen y destruyen. Fue como darles gafas a tus defensas, y el resultado fue tan impactante que algunos tumores avanzados desaparecieron en semanas. Sin embargo, el cáncer contraataca. En 2020, un estudio en Cell reveló que células malignas pueden robar mitocondrias de células sanas para obtener energía. Imagina a un soldado enemigo quitándote la armadura y usándola contra ti. Pero el dato más alarmante viene de la Universidad de Cambridge. Ciertos tumores liberan neurotransmisores como dopamina y serotonina para estimular su crecimiento y causar depresión en el paciente. Sí, el cáncer podría estar manipulando tu estado de ánimo para su beneficio, y tu tristeza podría ser su arma secreta. Ahora, una pregunta que desafía la lógica: ¿qué tienen en común el cáncer y un virus? La respuesta es el ARN. Algunos tumores, como el de próstata, producen moléculas de ARN que secuestran células sanas, obligándolas a trabajar para ellos. Es como si un hacker insertara código malicioso en tu computadora, pero usando tu propio sistema operativo. Y aquí está el giro. Científicos están usando este mismo ARN para crear vacunas personalizadas contra el cáncer. Inyectan fragmentos del tumor en el cuerpo, entrenando al sistema inmunológico como un perro guardián. Los primeros ensayos en melanoma han logrado algo impensable: curar metástasis en etapa 4. ¿Cómo el cáncer borra su identidad para evitar ser detectado? La respuesta en el siguiente fragmento. El código secreto de la vida y de la muerte.
Digamos que tu ADN es una biblioteca gigante, con 25.000 libros de instrucciones. Ahora, piensa en el cáncer como un hacker que no roba los libros, sino que cambia su significado usando tinta invisible. Esto es la epigenética, modificaciones químicas que activan o silencian genes sin alterar el código genético. En 1983, científicos descubrieron que los tumores usan estas marcas, como metilos y acetilos, para reescribir su destino. Pero aquí está el giro: estas mismas marcas nos hicieron humanos. Sí, la epigenética es lo que diferencia a un neurona de una célula de la piel, y el cáncer la usa para desaprender lo que es. En 2021, un estudio de Nature demostró que algunos cánceres de pulmón borran las marcas epigenéticas que los identificarían como amenazas. Es como si un espía eliminara sus huellas dactilares. Pero lo más inquietante es cómo lo logran. Secuestran enzimas llamadas histona desacetilasas, que compactan el ADN hasta volverlo ilegible. El resultado es una célula que olvida su función original y se dedica solo a dividirse. ¿La analogía? Un pianista que, en lugar de tocar melodías, golpea todas las teclas a la vez, creando caos. Pero el cáncer no solo borra su identidad, también reescribe la tuya. Investigadores de UCLA hallaron que tumores de próstata liberan vesículas con microARN que viajan hasta huesos y cerebro, modificando la epigenética de células sanas. Es como si enviaran mensajes venenosos que ordenan: prepárense para ser invadidos. Y funciona. Estas células, ahora preparadas, liberan nutrientes que alimentan metástasis futuras. Es un sabotaje a nivel molecular, y ocurre meses antes de que el cáncer se extienda. Ahora, un dato que parece sacado de una novela de espionaje: en 2023, la inteligencia artificial de DeepMind identificó 2.000 modificaciones epigenéticas vinculadas al cáncer. Algunas están en genes que ni siquiera sabíamos que existían. Pero aquí viene la ironía: muchas de estas modificaciones son reversibles. Fármacos como el ácido valproico, usado para epilepsia, pueden restaurar marcas epigenéticas, obligando a las células cancerosas a recordar que deberían morir. Es como reprogramar a un zombi para que recupere su humanidad y luego se suicide. Pero el cáncer guarda un último secreto evolutivo. En 2016, paleontólogos encontraron un tumor de 1.7 millones de años en un hueso de homínido. Esto prueba que el cáncer no es un mal moderno, es tan antiguo como nuestra especie. Y aquí está la paradoja: las mismas mutaciones que causan cáncer nos dieron ventajas evolutivas. Por ejemplo, el gen TP53, que suprime tumores, también nos protegió de radiación cuando nuestros ancestros salieron de África. El cáncer, entonces, podría ser el precio de haber sobrevivido a extinciones, un legado envenenado escrito en nuestros huesos. Ahora dos preguntas importantes. ¿La naturaleza esconde una cura contra el cáncer? ¿Existe un cáncer que se transmite como infección? Ya te contamos. El silencio cósmico y la cura escondida en la naturaleza. En 1982, un submarino ruso descubrió algo extraordinario en las aguas negras de la fosa de las Marianas: criaturas que sobreviven a presiones capaces de aplastar acero, radiación letal y una oscuridad eterna. Entre ellas, un coral fluorescente que brillaba en la negrura y que décadas después revelaría un secreto. Científicos de la Universidad de Harvard hallaron que este coral produce una molécula llamada eleuterobin, capaz de congelar el esqueleto de las células cancerosas, deteniendo su división. Es como si la naturaleza hubiera escondido un arma contra el cáncer en el lugar más hostil del planeta. Pero esto no es casualidad. La vida en la Tierra lleva millones de años librando su propia guerra contra el cáncer, y estamos aprendiendo de sus tácticas. Piénsalo: cada vez que te bronceas, tus células luchan contra mutaciones causadas por los rayos UV. Pero los tardígrados, esos microanimales indestructibles, tienen proteínas que reparan su ADN mientras es bombardeado por radiación espacial. En 2023, bioingenieros insertaron estos genes en células humanas, reduciendo daños cancerígenos en un 40%. Y aquí viene el giro cósmico: el mismo Sol que nos da vida esculpió nuestras defensas contra el cáncer. Hace 500 millones de años, cuando el ozono era escaso, los primeros animales desarrollaron el gen BRCA2, famoso por su vínculo con el cáncer de mama, para reparar ADN dañado por UV. Hoy, ese gen nos protege, pero si falla, el cáncer ataca. Sin embargo, el cáncer también aprende de la naturaleza. En Australia, un tumor contagioso afecta a los demonios de Tasmania. Se transmite al morder, como un virus. Es el cáncer más antiguo conocido, 8.000 años evolucionando, y ha desarrollado un camuflaje genético casi perfecto. Pero científicos descubrieron que estos tumores acumulan mutaciones en genes de reconocimiento inmunológico, los mismos que usan los parásitos para evadir defensas. Es una lección escalofriante:
el cáncer puede volverse infeccioso. ¿Podría hacerlo en humanos? Por ahora no, pero en 2006, un caso conmocionó al mundo. Un parásito solitario trasplantó células cancerosas a un paciente con VIH. El cáncer no era humano. Pero no todos son amenazas. En la selva amazónica, la tribu de los Tsimanes tiene una incidencia de cáncer 80% menor que el mundo occidental. ¿La razón? Su microbioma intestinal, moldeado por una dieta fibrosa y parásitos benignos, produce moléculas que suprimen la inflamación crónica. Esto respalda una teoría revolucionaria. El cáncer es, en parte, una enfermedad de la civilización. La luz eléctrica que altera nuestros ritmos circadianos, los alimentos ultraprocesados que inflaman el intestino, incluso los plásticos que imitan al estrógeno. Vivimos en un mundo que, sin querer, alimenta al enemigo. Ahora, la gran pregunta, ¿podremos vencer al cáncer usando sus propias reglas? En Corea del Sur, investigadores crearon nanobots de ADN que navegan por el torrente sanguíneo, identifican mutaciones cancerosas e inyectan toxinas letales solo en células malignas. Es cazarrecompensas a escala microscópica. Y en California, científicos modificaron el virus del resfriado para que busque tumores y active alarmas inmunológicas. Los primeros ensayos redujeron tumores de páncreas, el más letal, en un 70%. Pero aquí está el desafío final. El cáncer es tan diverso como la vida misma, y la vida siempre encuentra un camino. ¿Cómo usamos virus y nanobots contra el cáncer? ¿Se podrá erradicar algún día? Ya te contamos. El futuro de la guerra contra el cáncer. En 2024, un niño de 12 años se convirtió en la primera persona en vencer un glioblastoma terminal, usando un virus modificado de la gripe. Su caso, publicado en The New England Journal of Medicine, no es un milagro, es el resultado de décadas descifrando el lenguaje secreto del cáncer. Hoy, la inteligencia artificial analiza millones de tumores para predecir mutaciones antes de que ocurran. Nanobots de oro viajan por venas para destruir células malignas con pulsos de luz. Y vacunas personalizadas se imprimen en 48 horas usando el ARN del propio tumor. Parece ciencia ficción, pero es la vanguardia de una guerra que estamos redefiniendo. Sin embargo, el cáncer sigue siendo el adversario más formidable de la evolución. En 2023, investigadores del Instituto Francis Crick descubrieron que algunos tumores pueden regenerar órganos dañados para crear hábitats más favorables. Es como si un incendio forestal plantara árboles a su paso para alimentar las llamas. Pero aquí está la paradoja definitiva, el cáncer podría ser nuestra sombra evolutiva. Algunos genes que nos dieron cerebros más grandes y longevidad también aumentan el riesgo de mutaciones. Somos, literalmente, víctimas de nuestro propio éxito biológico. Ahora, la pregunta que define nuestro futuro, ¿podremos erradicar el cáncer? La respuesta es compleja. En 2022, un modelo matemático de la Universidad de Cambridge predijo que, incluso con tecnología perfecta, el cáncer persistiría debido a errores aleatorios en la replicación del ADN. Pero hay esperanza. Proyectos como Cancer Monsignor 2030 buscan convertir el cáncer en una enfermedad crónica, como el VIH, usando terapias génicas que reprogramen células malignas en sanas. Ya se ha logrado en leucemias. Pacientes reciben células inmunes editadas con CRISPR que cazan el cáncer como anticuerpos inteligentes. Pero la verdadera victoria no está solo en la ciencia, está en nuestra mente. Estudios de la Universidad de Stanford revelan que pacientes que practican meditación y sueños lúcidos activan genes supresores de tumores como P53. Es como si la calma profunda enviara una orden química de alto al fuego a las células. Y esto nos lleva al último secreto. El cáncer no es solo una enfermedad física. Es un espejo que refleja nuestro estilo de vida, nuestro ambiente y nuestra relación con el planeta. Cada año, el 30% de los cánceres se podrían prevenir con dietas balanceadas, ejercicio y reducir la exposición a tóxicos. La solución, entonces, también está en nuestras manos. Al final, el cáncer nos ha enseñado lecciones brutales, pero necesarias. Nos recordó que somos parte de la naturaleza, no sus dueños. Que cada célula lleva un instinto de supervivencia que puede volverse en nuestra contra. Y que, para vencerlo, no basta con fármacos, debemos entender la vida misma. Por eso, esta no es una guerra de exterminio, es una carrera de adaptación. Y aunque el cáncer nunca desaparezca, cada día estamos más cerca de desarmar sus trampas, de convertir al asesino en un adversario manejable. La pregunta ya no es si lo lograremos, sino cuándo. Si este video te ha hecho entender la complejidad del cáncer, compártelo, suscríbete y dale like, porque la conciencia es la primera vacuna. Y recuerda, en tu cuerpo hay 37 billones de células luchando por ti en este momento, no las defraudes.